A veces me encuentro perdido en mis propios pensamientos, intentando entender el torbellino de emociones que siento. Me llamo Alisa y aunque parezca que todo está bajo control, en realidad hay una batalla constante dentro de mí. Vivo en Japón, pero una parte de mí siempre se sintió extranjera, atrapada entre dos mundos, mi herencia rusa y mi vida japonesa. Cada día enfrento el desafío de equilibrar estas dos identidades, tratando de encajar en un lugar donde a veces siento que no pertenezco del todo. Pero hay una persona que ha cambiado mi vida de una manera que nunca imaginé. Esa persona es Masachika, mi compañero de clase. Al principio pensé que era simplemente alguien más en mi vida cotidiana, pero cuanto más lo conocía, más me daba cuenta de que él veía más allá de mi fachada de tsundere. Él entendía que mi uso del ruso no era solamente un capricho, sino un refugio, una manera de protegerme de mis propios miedos e inseguridades. Masachika es una presencia constante, un ancla en medio de mi tormenta emocional. Recuerdo una vez estaba tan frustrada y nerviosa que empecé a hablar en ruso sin darme cuenta. En lugar de alejarse y burlarse, él me miró con comprensión y paciencia. Eso fue el momento en el que me di cuenta de que él realmente quería conocerme. Fue como si un muro invisible comenzara a desmoronarse. Vivimos en un mundo donde las expectativas culturales pueden ser una carga abrumadora. Ser una chica medio rusa, medio japonesa significa que constantemente lucho con quien se supone que debería ser. Las miradas curiosas, los comentarios a medias, todo se suma a la ansiedad que ya siento al intentar expresar mi verdadero sentimiento. Mi comportamiento tsundere no es más que una barrera, una defensa que he construido para evitar mostrar mi vulnerabilidad. Masachika, con una paciencia infinita y su comprensión silenciosa, me ha enseñado mucho sobre la empatía. Al estar a su lado, he comprendido que no tengo que enfrentarme a mis problemas sola. Su paciencia me da fuerza y juntos navegamos por el complejo paisaje de nuestras emociones y expectativas. Me muestra que está bien ser vulnerable, que está bien confiar en alguien más. Nuestra relación no siempre ha sido fácil, hemos tenido nuestros altibajos, momentos de malentendidos y frustraciones, pero cada desafío que enfrentamos juntos solo fortalece nuestro vínculo. Masachika tiene una manera única de ver el mundo y a través de sus ojos he aprendido a aceptar mis propias complejidades y a valorarme por quien soy, no por quien creo que debería ser. Al reflexionar sobre todo lo que hemos vivido, la Lisa que conoció Masachika al principio era alguien que escondía sus sentimientos detrás de una fachada fría y distante. Ahora, aunque todavía tengo mucho que aprender, estoy más abierta a mostrar mis verdaderas emociones, a aceptar que está bien no ser perfecta. Nuestra historia es un recordatorio de que todos llevamos nuestras propias batallas internas y que el entendimiento y la empatía puede hacer una diferencia monumental. A través de mis experiencias, espero que quienes escuchen esto encuentren el valor para aceptar sus propias dualidades y enfrentar sus miedos con la ayuda de aquellos que realmente los comprenden. En el fondo, todos buscamos aceptación y comprensión, y a veces todo lo que necesitamos es una persona que nos vea por lo que somos realmente, alguien que nos recuerde que no estamos solos en nuestras luchas. Para mí, esa persona es Masachika, y por eso siempre le estaré agradecida.